altar a mis padres espirituales, Yamal y Jocelyn Salem, que nos deben estar ahorita viendo en la transmisión en vivo. Los honramos, los bendecimos desde este altar, y estoy ministrando bajo la cobertura de ellos. Así que lo mismo que él iba a decir, lo voy a decir yo, pero con otras palabras. ¿Está conmigo? No nos salimos del mismo espíritu, nosotros fluimos en el espíritu de esta casa. Amén. Todo el que predica en este altar, predica bajo el espíritu de los padres de esta casa. Ninguno solo de los que han predicado en este altar, o predican en este altar, o predicarán en este altar, se sale o se divide o tiene una visión personal. Si yo predico en este altar, estoy predicando la visión de mis padres espirituales. ¿Me está entendiendo? Entonces yo estoy trayendo lo mismo que diría mi padre, pero con otras palabras. Amén. Para aquellos que les gusta escribir, yo estoy en un momento de oración y Dios me hablaba y me decía: hijo, ¿sabes por qué no has podido llevar a la iglesia a tomar gobierno? Porque tienen mente de oveja y no de ciudadanos. Hay mucha gente en la iglesia que tiene mente de oveja, hay otros que tienen mentes de bebé, pero hay otros que tienen mente de ciudadanos. Pablo decía: mi ciudadanía no es de este mundo, mi ciudadanía es del reino de los cielos. Y si usted es del reino de los cielos, usted tiene que entender que en el reino de los cielos hay una cultura, la cultura del reino. La vez pasada, creo que hace 3 prédicas atrás, el Señor me hablaba de cultura de reino, de que empezáramos a hablar cultura de reino. Y el Señor me hablaba fuertemente, me dice: ¿por qué? Porque todo reino tiene una cultura, y todo ciudadano vive regido a la cultura de donde es. A ver, ¿quiénes son aquí de Venezuela como yo? Ok, ya vemos más venezolanos que la última vez. ¿Quiénes son de México? ¿Dónde están los mexicanos? Ya no se escuchan los mexicanos. ¿Dónde están los de Honduras? Ay, los están ganando los de Honduras. Los de Guatemala. Ay, ay, ay. Los del Salvador. Santo Dios, están ungidos los del Salvador. Los de Estados Unidos. Esa es la juventud. Entonces tienen que entender que, por lo menos yo que vengo de Venezuela, yo en Venezuela tengo una manera de hablar, una manera de vivir. Hay culturas. Una de las culturas en Venezuela es que cada vez que tú sales de tu casa, tienes que buscar a tu papá, a tu mamá, y los vas a salir y tienes que pedirle que ellos te bendigan. Cada vez que tú ves llegar a un familiar mayor que tú tienes que pedirles que ellos te bendigan. Es una cultura en Venezuela. Si yo lo hago aquí en Estados Unidos, usted no ve un mexicano pidiéndole a su papá, a su mamá: dame la bendición antes de irme. Gloria a Dios que hay unos entendidos, ¿verdad? Pero en Venezuela, todo venezolano, aunque no crea en Dios, siempre le dice a su papá, a su mamá: bendición papá, bendición mamá, diciéndole: dame tu bendición. Entonces es una cultura que se hace en Venezuela. Ustedes tienen que entender que en el reino de los cielos hay cultura. Jesús caminaba en la tierra y él decía: es que yo no soy de esta cultura. Yo no vivo, yo no hablo como en esta cultura. Los maestros de la ley le decían: pero si yo te vi crecer en el templo, ¿por qué tú hablas diferente si tú eres el hijo del carpintero? ¿Qué acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Por qué habla así? Si él es de nosotros. Porque Jesús, aunque vivía en esta tierra, él se regía bajo la cultura del cielo. Y este es el momento donde la iglesia va a entender que viven en Houston, pero no son de Houston. Que viven en Venezuela, pero no son de Venezuela. Que viven en México, pero no son de México. La iglesia tiene que entender su ciudadanía y agarrar su cultura y decir: yo voy a hablar como se habla en el cielo. Yo voy a vivir como se vive en el cielo. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que entender, usted tiene que aferrarse. Pero antes de eso, usted tiene que entender de dónde viene. Hay muchos que todavía están batallando con su identidad. Hay muchas personas que todavía están batallando con quiénes son. Hay muchos que siguen batallando con cosas y dicen: yo no puedo ser del reino porque yo todavía sigo haciendo cosas malas, porque me sigue gustando el mal. Pues déjame decirte que tú no eres lo que haces, tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Me estás entendiendo? Tú eres lo que crees, no lo que haces. Ahora, el problema es que hay mucha gente que está creyendo la voz del mundo. Hay mucha gente que está creyendo la voz de su padre terrenal, pero no creen la voz de su padre espiritual. No es lo que tú crees, lo que tú sabes, es lo que tú crees. ¿Me estás entendiendo?
Alguien no lo está captando aquí. Tú no eres. Dios te dijo que eres un ciudadano del reino, pero viene tu padre y tu madre y te dicen: es que tú eres un tonto. Pero en el reino Dios te dice: tú eres inteligente porque tienes la mente de Cristo. Tú tienes que decidir a quién le creo, al que me llama tonto o al que me dice que yo tengo la mente de Cristo. ¿Me está entendiendo? Porque yo necesito que alguien empiece a creer. Diga conmigo: yo soy lo que Dios dice que soy. Pero dígalo creyendo: yo soy lo que Dios dice que yo soy. Hay unos que todavía no abren su boca, como que no se lo creen. ¿Usted cree que usted tiene mascarilla? O yo también lo veo atrás de la mascarilla. Diga: yo soy lo que Dios dice que soy. Si Dios dice que yo soy millonario, ¿qué soy yo? Si Dios dice que yo soy próspero, ¿qué soy yo? Si Dios dice que yo soy sano, ¿qué soy yo? Y si Dios dice que yo soy su hijo, ¿qué soy yo? ¿Está entendiendo? Denle un aplauso fuerte. Entonces el problema no se trata de lo que usted hace. El problema se trata de lo que usted cree. El mundo, la iglesia no tiene problema con lo que hace. La iglesia tiene problema con lo que cree, con lo que está entendiendo. ¿Qué está en tu mente, iglesia? Y por eso Dios me hablaba y me decía lo siguiente: hijo, este es el tiempo donde la iglesia tiene que vivir en una cultura de adoración. Y así es el tema de esta noche. Si usted lo está escribiendo, escriba: cultura de adoración. Y vaya rápidamente, escriba ahí Juan 4, 23 al 24. Evangelio según Juan 4, versículo 23 al 24. Y escuche bien. Jesús, yo le voy a dar un breve resumen. Jesús estaba hablando con una mujer de una ciudad llamada Samaria. Los samaritanos y la gente, los judíos de donde venía Jesús, tenían una guerra constante, un problema entre ellos. Ellos no se hablaban, ellos no podían hablar uno entre otros. Y mientras Jesús hablaba con esta mujer, ella le decía: ¿cómo tú eres judío me pides que te dé agua a ti? Y dice que si tú supieras con quién estás hablando, mujer. Y me llama la atención que en esa conversación que ellos están teniendo, Jesús le dice, ella le dice a Jesús de repente, de la noche a la mañana, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? Escriba eso: en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Siguiente versículo. Dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario. Y vuelve a repetir: en espíritu y en verdad. ¿Sabes qué? Dios me hablaba y yo decía: Señor, ¿qué tiene que ver adoración si tú estás hablando con una mujer samaritana? ¿Qué tiene que ver esto el uno con lo otro? Y Dios me dice: ¿sabes qué pasa, José? ¿Sabes qué pasa, hijo? Lo que pasa es que la adoración en ese momento, cuando la adoración sube al cielo, la adoración no está escuchándose si es de un mexicano, si es de un venezolano, si es de un colombiano. La adoración solamente escucha si es de un hijo o si no es de un hijo. ¿Me estás entendiendo? ¿Sabes qué le estaba diciendo Jesús a esa mujer? Le estaba diciendo: no se trata si yo soy samaritano o yo soy judío y yo te digo que tenemos que adorar en el templo, o si tú eres samaritano y se tiene que adorar en el monte. Se trata de que adoremos de verdad, que si va a ser en el templo lo hagamos de verdad, y que si lo vamos a hacer en el monte lo hagamos de verdad. Pero es necesario que lo hagamos desde la posición de hijos. ¿Me está entendiendo? Esto no se trata de que si yo voy a adorar porque yo soy venezolano, a mí me va a escuchar más Dios. Hay un problema un poco... A veces hay países, por lo menos yo le preguntaba el otro día a un salvadoreño, yo le decía: ¿tú eres de Honduras? Y me decía: no. Y yo, como si lo fuera ofendido, hasta se molestó. Y yo le digo: pero es que El Salvador supuestamente es más pequeño que el departamento más pequeño de Honduras, decía yo. Y se ofendió más. Y me dice: ¿qué te pasa? Ay, ¿tú de dónde eres? Me dice. Y yo bien orgulloso de Venezuela. Eso está feo, me dice. Ni siquiera conoce Venezuela. Me ofendió. Pero el problema fue que en ese momento él se sintió ofendido porque yo le pregunté si venía de Honduras.
Y en ese momento Jesús y una samaritana estaban hablando, dos países que tenían problemas, que no era que tenían problemas de si eran samaritanos o eran judíos. Ellos no se hablaban el uno entre otros. Y en ese momento Jesús le dice, ¿sabes qué? A mí no me importa si tú eres samaritana. A mí no me importa si tú y yo tenemos problemas. Cuando tú y yo adoramos de verdad, cuando adoramos al Padre de verdad, nuestra identidad se convierte en una sola identidad. Nuestra nacionalidad se convierte en una sola nacionalidad. Pero para que eso suceda, usted y yo tenemos que adorar en espíritu y en espíritu y qué. Pero ¿qué es adorar? Vamos a empezar un poco con el tema, porque se me está haciendo tarde y me estoy emocionando y todavía no he empezado. Entonces, para las personas que les gusta escribir, escriba cultura. Y hay muchos patrones o definiciones de cultura, pero me quedo con este. Dice, una cultura es una serie de principios que rigen una sociedad. Principios y tradiciones. Yo hablando el domingo pasado con las personas del discipulado. ¿Dónde están las personas que están viendo discipulado? ¿Dónde están las personas que están siendo discipuladas? Yo les decía algo. Yo les decía, tradición es igual a religión. Y tradición es igual a religión. Y definimos así, tradición es igual a religión. Pero ¿sabes qué es el problema? Que una cultura también tiene tradiciones. Y entonces usted me va a decir a mí, entonces, pastor, ¿qué me está diciendo? Que también una cultura es mala porque es religión. No, ¿sabe por qué? Porque Dios nunca dice en la Biblia que tiene problemas con la religión. Es más, busque conmigo, solamente para probarle esto, busque Santiago 1:27. Escriba Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros nos han vendido un concepto falso de religión. Que a nosotros nos dijeron que la religión era darse golpes en el pecho. A nosotros nos dijeron que la religión era ir cada domingo a la iglesia. A nosotros nos dijeron que la religión era ponerse un vestido, las mujeres y un hombre, las camisas hasta las mangas aquí a las manos. Eso es lo que nosotros nos vendieron como religión. Y eso sí está en confrontación con Dios. Pero eso no es religión, eso es legalismo. Entonces usted tiene que entender que Dios no tiene problemas con la religión, con la verdadera religión. Dios tiene problemas con las falsas religiones. Y hay mucho en la iglesia de la falsa religión. Hay muchas personas que pueden estar escuchando este mensaje ahorita, pero si yo fuera venido con un short, la gente en vez de escuchar el mensaje estuviera pensando de que por qué ese predicador está predicando con short. Hay muchas personas que están viendo el live y no sienten la presencia de Dios, porque tal vez la que está cantando, mi esposa que está cantando, tal vez se fuera venido en pantalón, y en vez de sentir la presencia de Dios dicen, ya no puedo. ¿Por qué se tuvo que venir en pantalón? Ya no está la presencia de Dios. No es porque te has cerrado, porque el legalismo, porque las falsas religiones que te han vendido te han cerrado la conciencia y te han alejado de la gloria. Porque no estás en una cultura de reino, porque no estás viviendo en una tradición de reino, estás viviendo en una tradición humana. ¿Me está entendiendo? Y usted tiene que entender que la cultura de reino no nos va a volar los sesos, nos va a volar la cabeza. Muchas veces una persona una vez me decía, ¿por qué Jesús, para sanar a un mudo, le dijo que abriera la boca y le escupió literalmente en la boca? Y yo le dije, ¿sabe por qué Jesús hizo eso? Para que los que estaban alrededor viendo dijeran, qué asco. Yo me imagino a Jesús diciendo, ¿quién más quiere que le abra hablar? ¿Quién más quiere que lo haga hablar? A ver, abra su boca. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento los judíos, los que estaban en Israel, ellos tenían demasiada religión de hombres. Estudiaron durante años la religión de hombres. Decían, si hay un Mesías, el Mesías tiene que venir así, en un caballo blanco, que venga con un ejército y que venga a liberarnos. Y el problema de la religión de hombres es que nos impide ver al verdadero Dios cuando se está manifestando. Ese es el problema que Dios tiene con la religión.
Dios no tiene ningún problema con la religión verdadera, pero hay muy pocos que están viviendo eso. Hay muy pocos que están viviendo eso. El problema es que cuando nos enfocamos en una religión de hombres, no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios. Y hay muchos que se les ha cegado la vista por culpa de seguir a hombres y no a Dios. Yo no sigo al pastor Yamal Salem porque sea el hombre perfecto. Yo lo sigo porque él, aunque tenga defectos, los reconoce y siempre pone mi mirada en Dios. ¿Me está entendiendo? Yo no sigo al pastor Yamal Salem porque él hable más de lenguas que yo. Yo lo sigo porque él tiene algo que yo necesito. Él tiene una paternidad que yo necesito. Yo no estaría predicando en este lugar si ese hombre no estuviera doblando rodillas por mí. Usted no estaría en este lugar si ese hombre no estaría doblando rodillas por usted. ¿Me está entendiendo? Entonces yo no idolatro al hombre, yo idolatro al Dios que el hombre sirve. Pero muchos han caído en religión de idolatrar a los hombres, de que solamente un hombre tiene el poder de conectarme. Sí, solamente uno, y ese es Jesús. Ni el Papa, con todo el respeto que se pueda merecer, no te puede conectar con Dios. Solamente uno pudo para toda la eternidad, y a ese uno seguimos todos. Pero tenemos que renunciar a las religiones falsas, a las tradiciones falsas, a las culturas falsas. Hay personas que por cultura han decidido decirle no a Dios. Hay personas que por cultura prefieren seguir cumpliendo su cultura de pie a cabeza que seguir a Dios. La otra vez yo hablaba con unos discípulos y yo les decía, ¿sabes qué? Yo en un momento estaba tomando un baño, y en ese momento Dios me dijo, sal corriendo que quiero hablar contigo. Yo salí de la ducha y de una vez me metí en mi cama a orar. Y ese discípulo, uno de ellos, quedó sorprendido, porque después yo le digo, no, y el Señor me empezó a hablar y me empezó a revelar esto, aquello. Yo tuve una visión y esto. Y uno de ellos quedó sorprendido y me dijo, ya va. Dijiste que saliste corriendo y no te vestiste. Y en ese momento él no escuchó nada más. ¿Por qué? Porque en su religión, en su tradición, para que tú hables con Dios, tú tienes que vestirte. Yo le digo, ¿y acaso Dios no te ve todos los días? ¿Tú crees que Dios cierra los ojos para poder ver? Vamos a esperar que se está cambiando. ¿Y quién te creó? ¿Tú crees que Dios tiene pensamientos malos como usted y yo? Dios no es hombre. Dios nos conoce hasta el último pelo de tu cabeza, los conoce por nombre. ¿Me estás entendiendo? Pero en ese momento yo le digo, ¿tú qué crees? Que si yo fuera dicho, ya va, Señor, espérame 5 minutos más, que me voy a cambiar y me voy a vestir, Dios fuera dicho, ¿sabes qué? Yo te quería ahorita, yo no te quería 5 minutos después. Pero hay muchas personas religiosas que primero tienen que hacer una tradición, tienen que hacer un ritual para poder después hablar con Dios. A mí me enseñaron eso. Yo crecí en una religión católica. Cuando yo nací en una cuna católica, me decían, si quieres hablar con Dios, tienes que dar un Padre Nuestro, un Ave María, un ángel de la guarda, y después tú puedes decir algo más. Y yo pasaba 10 minutos y después es que hablaba con Dios. Y cuando yo vine a la iglesia, yo no podía entender que yo tenía la capacidad de conectarme con Dios, porque a mí siempre me enseñaron que para que yo pudiera hablar con Dios tenía que venir un hombre, o yo tenía que hacer un ritual de decir, por mi culpa, por mi gran culpa, tengo que ir a confesar mis pecados delante de un hombre. Y yo no entendía que ese Dios me estaba viendo a mí, no estaba viendo al hombre con el que yo estaba hablando. Pero por culpa de la cultura del mundo, yo estaba perdiendo lo más importante. ¿Me está entendiendo? Segundo, adoración. Y parece un poco triste que muchas personas dicen saber qué es la adoración, pero a poco les da resultado. Usted le pregunta a cualquier cristiano, ¿qué es adoración? Adoración es esto, y le dan un buen concepto, pero mal resultado. Hay muchos que están dando buenos conceptos con malos resultados. ¿Sabes por qué? Porque saben qué es adorar, pero nunca han adorado. Hay unos que dicen, es que adorar es cuando yo me doblo de rodillas y yo me humillo delante de Dios. Pero tú ves su vida, y su vida no es una vida de adoración. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una vida de adoración, eso se huele.
Usted no me tiene que decir a mí que usted es un adorador. Cuando yo llego a un lugar y yo soy un adorador, yo siento la presencia de Dios. Y cuando yo llego a un lugar y huelo adoración, yo digo, este hombre huele a que se metió con Dios. Esta mujer huele a que pasó tiempo con Dios. Usted no necesita llegar a las casas, a la gente y decirle, es que vengo de orar 5 horas. Es que vengo de cantar las canciones en notas celestiales. No las puedo cantar aquí porque se te pueden sangrar los oídos. No son cosas para hombres. Solo los ángeles y yo las cantamos. Y así llegan. Es que no puedo, hermano. Te haría una maldad. Yo vi la luz de Dios. Y así llegan. Pero ¿sabes qué? Cuando hablas con ellos, tu vida huele a azufre. Huele a religión, huele a cultura. Huele más abajo que arriba. ¿Sabes por qué? Porque el hombre que realmente es espiritual habla menos y muestra más. El hombre que realmente es espiritual no tiene que pasar horas orando para sanar a un enfermo. El hombre que realmente es espiritual le dice, espíritu de enfermedad, sal de él, y el espíritu sale fuera. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pasaba horas con Dios y minutos con los hombres. Tú no tienes que mostrar a la gente cómo tú oras. Tú tienes que demostrar a la gente que Dios te respalda, a qué Dios tú oras. ¿Me estás entendiendo? Tú no tienes que mostrarle a la gente cómo tú oras, que tú oras bonito, que tú oras feo. Tú tienes que demostrarle a la gente el Dios al que tú le oras. Es que hay gente que tiene que entender. Oran 2 horas por un dolor de cabeza y más o menos a las 2 horas por misericordia. Ya no me duele, pero de verdad lo que te ves cansado de que oran por él. Pero cuando tú realmente le oras a Dios, cuando realmente tú tienes intimidad con Dios, no tienes que pasar 2 horas. En 2 palabras, sal fuera. Y el espíritu sale fuera. ¿Tú crees que cuando Jesús se vino delante de Lázaro, Jesús dijo, bueno, Padre, tiró el manto en el piso, se arrodilló, empezó a hablar en lengua, empezó a cortarse, empezó a hacer algo? No. Jesús nada más le dijo, gracias, Padre, porque yo sé que tú me has escuchado. Y nada más le dijo, Lázaro, sal para afuera. ¿Sabes por qué? Porque Jesús pasaba horas hablando con el Dios de verdad. Y él no se la pasaba delante de la gente diciéndoles que yo acabo de orar 2 horas. No, Jesús le demostraba a la gente que él oraba. ¿Sabes cómo se lo demostraba? Sanando enfermos, echando fuera demonios. Tú, iglesia, vas a empezar a echar fuera demonios en 2 palabras. Vas a empezar a sanar enfermos en 2 palabras. Tú no tienes que pasar tiempo hablando con el demonio. Tú nada más al demonio le dices, sal fuera. Tú no tienes que pasar tiempo hablando con la enfermedad, con la escasez. Tú nada más le dices, yo soy próspero. Y si tú eres un hijo de Dios que le ora al Dios verdadero, esa escasez y esa enfermedad se tiene que ir. Entonces el problema es que nos han enseñado, cuando llegue la escasez, tienes que orar, tienes que hacer un ayuno. No, yo hago el ayuno antes de que la escasez llegue. Porque cuando la escasez llegue, yo nada más le digo, sal afuera. Yo no tengo que hacer un ayuno cuando llegue la enfermedad. Yo hago un ayuno antes de que la enfermedad llegue. Yo no adoro cuando tengo un problema. Yo adoro antes de que el problema llegue, porque cuando el problema llegue ya yo sé. ¿Sabe por qué? Porque la adoración te prepara para mañana. Escúchalo y escríbelo si estás escribiendo. La adoración de verdad te prepara para mañana. ¿Cómo lo sabes? Pues Jesús se fue delante de una mujer. Fue a una casa de unos fariseos. Y qué lindo que Jesús entró a la casa del fariseo. Para aquellos que digan que Jesús también que no hablaba con los fariseos. Si no hablaba con los fariseos, ¿por qué se fue a comer en la casa del fariseo? ¿Sabe por qué? Porque hasta ellos Jesús amaba. Y hasta de ellos Él tenía misericordia. Pero en ese momento Jesús llegó a la casa del fariseo porque iba a tener una cita divina. Y dice que en ese momento llega una mujer conocida por la ciudad, por su oficio, una prostituta. Y dice que esta mujer sacó un frasco de perfume caro. Y lo dice la Biblia, caro. Tal vez eran los ahorros de toda su vida. Una mujer prostituta no tenía esposo. Ella vivía de lo que ella hacía. Las demás mujeres vivían de lo que, tal vez de lo que su esposo hacía. Pero esta mujer no tenía a nadie. Solamente tenía ese perfume como sus ahorros, para que cuando ella se cansara de trabajar pudiera vivir de eso. Y dice que llegó a donde estaba Jesús y besando sus pies
Dice que derramó el perfume desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Y que cuando la gente venía a decirle: párate, detente, Jesús le dijo: no la detengan, porque me es necesario. ¿Sabes por qué? Porque a los muertos, a los cadáveres, para que su cuerpo durara un poco más, le echaban de este perfume, de este aceite. No es un perfume que es spray, era un perfume que se echaba, era un aceite que tu piel quedaba impregnada de ese olor. Y aunque pasaban días, todavía tu piel tenía ese olor a perfume.